Hola a todos, muy buenos días. En nombre de Legrand Beticino, quiero darles a todos ustedes la más cordial bienvenida al inicio de este ciclo de webinars de protecciones eléctricas. Para los que no me conocen, me presento. Mi nombre es Alba Español, formo parte del equipo de capacitación de acá de Legrand en Chile. Y bueno, el día de hoy tengo el gusto de darles la bienvenida, de agradecerles su preferencia en acompañarnos acá en este ciclo que comienza el día de hoy, un ciclo bien interesante, bien relevante, donde vamos a ver en detalle las protecciones eléctricas. Como les decía, agradecidas por estar acá con nosotros. Espero nos puedan acompañar viernes a viernes hasta culminar este ciclo y ojalá toda la información que hemos preparado para ustedes les sea de utilidad, que puedan reforzar algunos conocimientos, ¿cierto? Actualizar algunos otros, ver temas de normativa, así que esa es la idea. Así que bueno, bienvenidos, gracias por acompañarnos, por saludarnos, por estar ahí bien activos en el chat. Vi que habían unas personas que nos saludaban desde Santiago de Chile, desde Linares, Cristian que nos saluda desde Puerto Montt, así que qué gusto también poder ver que nos acompañan desde distintas regiones del país. Bueno, voy a entrar un poco en materia del ciclo y que lo conozcan. Acá vamos a estar viendo justo en pantalla una lámina donde pueden ver el ciclo completo de protecciones. Ojalá y la idea es que puedan dedicar el tiempo de acompañarnos en todo el ciclo para que así puedan tener toda la información completa. Y bueno, el día de hoy vamos a iniciar con el primer webinar que habla de protecciones diferenciales y cómo estas protecciones tienen la importancia o la función y la gran relevancia de proteger la vida de las personas, ¿vale? Y de eso vamos a estar hablando el día de hoy. Pero el próximo viernes vamos a estar viendo también todo lo que son las protecciones termomagnéticas en su formato modular, ¿ok? Los más pequeños, los que podemos encontrar en tableros domiciliarios, por ejemplo. Luego vamos a ver este tipo de protecciones también, ¿verdad? Interruptores termomagnéticos o disyuntores, como ustedes lo conozcan, pero en formatos un poco más grandes, más robustos, como lo son las protecciones caja moldeada y corte en aire. Y vamos a ver cómo seleccionar las que dicen la normativa, ¿cierto? Cuáles son sus características más importantes. Ahí vamos a estar hablando en detalle de ellas. Vamos a pasar por un cuarto webinar, que lo pueden ver acá, que es hablar un poco también del limitador de sobretensión. En jornadas anteriores, en ciclos anteriores, lo habíamos sacado para no alargar tanto el ciclo, pero nos dimos cuenta que hay bastantes dudas todavía respecto a esta protección eléctrica, por lo tanto decidimos incluirlo nuevamente y ya va a estar acá para que podamos ver cómo seleccionar correctamente un limitador de sobretensión, a qué falla nos está protegiendo, así que vuelve este webinar por solicitud de algunas personas y lo vamos a estar realizando el día viernes 25 de julio. Y luego, el 1 de agosto, iniciando el mes, vamos a cerrar este ciclo de protecciones eléctricas con un webinar también muy solicitado, un webinar que ahora nos entrega información para poder hacer un estudio de coordinación de protecciones. Sabemos que hoy en día, de acuerdo al nuevo reglamento en el pliego técnico número 10, específicamente, ya nos solicita que nosotros debemos incluir, ¿verdad?, un estudio de coordinación de protecciones para ver si decidimos realizar selectividad u asociación y qué curvas tenemos en ese tablero y con esas protecciones. También tenemos un software para poder hacer este estudio, así que va a estar muy bueno y los invito a que ojalá nos puedan acompañar, no solo en este último webinar, sino en todo el ciclo que hemos preparado para ustedes. ¿Ya? Entonces, bueno, habiendo dejado ese resumen del ciclo, comentarles que este no es un webinar aislado, que viene asociado a aquellos más. Recordarles brevemente el tema del diploma, ¿cierto? Cada uno de estos webinars genera un diploma de participación, ¿cierto? Que va a ser enviado a su correo electrónico para que ustedes puedan descargar. Les vamos a enviar un enlace y obviamente ahí van a poder ustedes ingresar, descargar, colocar su nombre, etc. Pero para todos los que nos acompañen, al menos a 4 de estos 5 webinars, van a poder recibir también un diploma de participación final con el total de horas que ustedes dedicaron a capacitarse con nosotros en este ciclo. Así que ojalá también nos puedan acompañar y podamos generar este diploma final para todos ustedes, ¿vale? Entonces, eso, recordarles a los que ya nos han acompañado en ciclos anteriores y bueno, obviamente
simplemente explicarle, ojalá a personas nuevas que se hayan sumado en este ciclo de webinars acá con nosotros, ¿vale? Entonces, eso a modo de introducción, recordarles que en el chat van a poder hacer sus preguntas, ¿verdad? Todas las dudas que tengan las pueden ir dejando en el chat y con gusto el relator, mientras va realizando la presentación, va a ir también viendo un poco el chat e ir respondiendo algunas consultas, ¿ok? Así que ahí esperamos que interactúen con nosotros, que nos dejen sus dudas y con gusto, ojalá, si nos permite el tiempo, poder responder la mayor cantidad de ellas. Con respecto a la descarga de la presentación, se las voy a dejar en unos minutitos, va a estar activa y les voy a avisar por el chat que ya está disponible para que la puedan descargar y llevarse este material también. Así que eso, ya no quiero quitarle más tiempo al relator del día de hoy, siendo las 10:08. Aprovecho para saludarlos a los que recién se conectaron, ¿verdad? Me dice Álvaro que no tiene audio, no sé si me escuchan bien, me comentan en el chat. Si no, ahí para escribirle a Álvaro que pueda salir y entrar nuevamente. ¿Ok? ¿Me pueden confirmar si se escuchan? Sí, ya, perfecto, sí hay audio. Listo, muchas, muchas gracias. Bueno, eso entonces, como les decía, ya no les quiero quitar más tiempo. Bienvenidos a los que recién se conectaron y vamos a dar inicio con el tema del día de hoy, con la presentación. Y bueno, para esto quiero presentarles al relator encargado de este webinar, a mi compañero y colega Miguel Catalán, ¿vale? Miguel Catalán es agente comercial de la zona norte, ¿cierto? Y Miguel es un gran apoyo para nosotros en capacitación en estos ciclos de protecciones ya desde hace, yo creo que un par de años, si no me equivoco, Miguel. Así que bueno, buenos días, y bueno, bienvenido y muchas gracias por acompañarnos nuevamente. Hola, hola, ¿me escuchan bien? Sí, Súper. súper. Bien, y acá el puntero, Alba, se ve bien, se ve. Creo que lo coloqué. Ahí sí. No sé si me pueden Muy bien. confirmar si se ve el Sí, puntero. se ve el puntero. Gracias. Bueno, buenos días a todos. Espero que tengan una mañana llena de ánimo, quizás de sueño algunos. Yo soy Miguel Catalán, actualmente estoy en la zona norte, atiendo toda la segunda región, principalmente desarrollo del segmento industrial y la minería. Esa es parte de la función. Y gran parte de lo que nosotros realizamos son capacitaciones. Una de estas, de hecho, es una de las más importantes que nosotros desarrollamos con nuestros clientes, ya que esta charla conlleva la protección de las personas y en faena es algo totalmente crítico. Así que voy a dar inicio a esta charla comentando un poco en la tabla de contenido, ¿cierto? Vamos a hablar de riesgos eléctricos, conceptos básicos, norma de producto, de instalación. También vamos a ver un poco la oferta de productos y cómo mejorar la seguridad. Bien, iniciamos. Primero a comentar, la energía eléctrica hoy es totalmente necesaria y es indispensable para todo el desarrollo de todas las acciones que nosotros realizamos en el día a día. O sea, conlleva incluso desde el teléfono celular que uno tiene para poder cargarlo, ya es totalmente una necesidad para poder desarrollar incluso nuestros trabajos. También en la noche uno no podría ver tele, hervir agua. Yo creo que ya son muy pocas las personas que utilizan una tetera a fuego para poder calentar el agua. Entonces yo creo que ya gran parte todos tenemos un hervidor eléctrico. De alguna forma es totalmente necesaria la energía eléctrica y ya yo creo que nadie se ve sin energía, es algo sumamente fuerte. Pero es de carácter invisible e inoloro, o sea, yo no lo puedo oler, tampoco la puedo ver, solamente yo sé que está porque está conectada a través de todo lo que yo veo visualmente, a través de una ampolleta, ¿cierto? A través de un foco, a través de la tele. Yo sé que hay electricidad, pero esta es invisible, no es perceptiva. Salvo cuando yo puedo manipularla, tocarla, es donde yo de alguna forma tengo un contacto con la energía eléctrica, es donde yo sé que está. Pero para esto hay distintos tipos de riesgo, y aquí es donde ya empezamos a centrarnos un poco. Tenemos el riesgo de electrocución, que es el riesgo de una persona, ¿cierto?, que toca la energía eléctrica de forma directa o indirecta, y lo vamos a ver.
riesgos de quemadura en base al tiempo al cual yo estoy sometido a la energía eléctrica, proyección del material. En este caso, acá hay una imagen. En esta imagen se puede ver que si hay una persona que estuviera trabajando ahí, esta persona al momento de manipular y la explosión que hay a través de un cortocircuito puede decantar en que caiga material hacia el rostro, hacia el cuerpo directamente, a eso se refiere con proyección de material, intensidad luminosa que va vinculada principalmente al arco eléctrico. Cuando hay un arco eléctrico eso puede provocar ceguera ocular y la fatalidad principal o la más fuerte, que es la muerte de la persona accidentada. Entonces, el único dispositivo que actualmente trae garantías de seguridad para las personas es el protector diferencial. Entonces, los efectos de la corriente eléctrica en el cuerpo humano dependen de dos factores. Esto es importante entender, porque en base a estos dos factores son las causales de la fatalidad o la gravedad de mi accidente. Conlleva principalmente al tiempo de paso de la corriente a través del cuerpo y la intensidad en amper a la cual yo soy sometido. Son los dos factores, tiempo y corriente. Ya dependiendo de cuánto tiempo yo esté y cuánta sea la corriente, es la causa que yo puedo obtener en base al accidente. Finalmente, el origen del riesgo, esto se da en las instalaciones de corriente alterna, los accidentes son principalmente en la industria, en el hogar, y cada año muchas personas quedan discapacitadas y no tienen una actividad comercial normal por causas eléctricas. Entonces, la energía eléctrica siempre es segura solo y cuando se cuente con los elementos necesarios para poder manipularla. Con los elementos yo me refiero a los EPPs, elementos de seguridad que a mí me permitan manipular la energía o hacer acciones con la energía eléctrica. Solo ahí es segura. Entonces acá tenemos una noticia, esto fue el 2020, en donde acá hay un joven de cuarto medio que fallece tras recibir una descarga eléctrica en el interior de un liceo. Estos chicos estaban trabajando en el taller, eran de un liceo industrial, y ellos estaban trabajando directamente en este taller eléctrico, en el pañol, principalmente al lado del pañol, en la sala eléctrica, y este chico se electrocuta. Y el chico al final fallece, y es sumamente joven. Es necesario comentar un poco esto porque de alguna forma estas son causales que a nosotros nos hacen concientizar nuestra situación, nuestro desarrollo, que de alguna forma yo creo que gran parte de los que estamos ahí, don Patricio, todos escuchan entrecortado. Sería bueno mencionarlo, sino para yo estar más tranquilo. Ah, ya, genial. Ya, genial, puede ser un tema de señal. Muchas gracias, realmente muchas gracias. Bien, perdí el hilo, así que vamos a seguir con lo que estaba comentando acá. Bien, las labores del rubro, en el rubro de la electricidad, no carecen de riesgo eléctrico, como les comentaba, siempre y cuando uno trabaje o manipule, o sea, uno tenga los elementos necesarios para poder manejar la energía eléctrica. Entonces, acá hay una imagen en donde yo muestro que hay energía, instalaciones, circuitos, cierta infraestructura en donde hay energía eléctrica, donde de alguna forma hay trabajo, desarrollo en esto, y principalmente las causales que uno tiene por accidente son uso inadecuado de EPP, muchas veces la falta de formación. Yo les agradezco que hoy día estén acá, porque, exacto, equipos de protección personal, estén acá porque esto conlleva puntos que son necesarios como eléctricos tener. Gran parte de los que estamos acá yo asumo que son eléctricos, quizás no todos, pero sí la gran mayoría, y una de las causales que hace un buen eléctrico, un buen ingeniero, un buen técnico, es la capacidad que yo tengo de autoformarme para poder trabajar de forma adecuada en todo desarrollo. Entonces, la falta de formación muchas veces también conlleva a situaciones graves. Malas prácticas, maniobras indebidas, descuidos y también situaciones incontrolables que salen del marco de lo que nosotros podemos manejar. Acá hay otro estudio, que esto fue un estudio hecho del 2009 al 2012,
Exceso de confianza, muy bien. Y del año 2009 al 2012 había un total de accidentes por contacto con energía eléctrica. El año 2009 de 297 personas, en donde en 4 años hubo un total de más de 1000 personas que tuvieron accidentes de contacto de energía eléctrica. Entonces acá dice, de los 200 trabajadores que en promedio mueren al año por accidentes laborales en Chile, entre el 10 a 13 es por causas eléctricas, que no es menor. Entonces, acá vamos a ver un pequeño video en donde vamos a ver un arco eléctrico. Esto es netamente para ver la envergadura en una subestación de alta tensión, la envergadura que se provoca de alguna forma en este tipo de instalaciones. En caso de accidentes, de fallas, de cosas que son incontrolables. Si lo pudieron ver, es un arco eléctrico bastante grande, totalmente visible y perceptible en una estación de alta tensión. Acá hay otro accidente que se muestra, es una situación en una subestación. Presten atención. Entonces, estos videos de alguna forma concientizan la situación del riesgo que puede haber, porque esto es algo totalmente común que pueda pasar por temas de accidentes. Entonces, ya yendo un poco a lo que pasa en el cuerpo humano, viendo ya este escenario de forma más directa de lo que nosotros podemos tener en base a la conexión con la energía eléctrica, hay dos tipos de riesgos indicados en el reglamento eléctrico, en donde se habla del contacto directo y el contacto indirecto. ¿Qué es el contacto directo? Es cuando, acá hay un ejemplo de una persona en donde él de forma directa toca un conductor y este conductor está energizado. Y eso conlleva que la persona haga tierra, de alguna forma se vuelve parte del circuito y esta persona se electrocuta. Esto está definido en el reglamento eléctrico actual en Chile. Y el contacto indirecto es cuando entra la energía eléctrica y hay un medio o hay un equipo entre medio de la persona y la energía y el conductor. O sea, la persona toca la carcasa, en este caso de un envolvente, y en este caso la persona es electrocutada, o alguna caja metálica, alguna fase que haya podido salir y tocar este material. Y ese es el contacto directo y el contacto indirecto. Esos son los dos tipos de contacto que hay con las personas. Entonces, hablando, independiente de cuál contacto sea contacto directo o indirecto, hay tres riesgos que son los principales que son provocados por la energía eléctrica. Entonces, estos son los riesgos graves. El primer riesgo es la tetanización. Y la tetanización es que la corriente mantiene contraídos los músculos. Yo creo que ¿cuántos de acá quizás han sentido una electrocución muy breve, tal vez, en donde de alguna forma se te contraen los músculos? Yo recuerdo que trabajando en mi práctica de la enseñanza media, cuando era más pequeño, en ese tiempo me electrocuté con una escalerilla, toqué una escalerilla y cuando al momento de tocarla sentí una contracción muy fuerte en el antebrazo. Entonces es una causal que realmente es fuerte porque uno no está acostumbrado. ¿Cuál es la gravedad de esto? Es que en la contracción muscular, si dependiendo de la corriente y del tiempo al cual yo sea sometido, puede contraer la caja torácica, o sea, desde la parte del pectoral, la zona abdominal, y eso puede provocar un bloqueo respiratorio. Y eso es realmente grave porque puedo yo no poder respirar por causa de la tetanización. Lo segundo es la fibrilación ventricular, que es la desorganización del ritmo cardíaco. La energía de corriente alterna, la corriente alterna
oscila entre ondas positivas y negativas constantemente. Esa oscilación constante, al momento de ser introducida en el corazón humano, porque es directamente que la energía entra, ¿cierto? Y de alguna forma llega al corazón, provoca una desorganización en donde los latidos pueden ser más rápidos o más lentos porque la energía eléctrica entra directamente en las pulsaciones. De hecho, por eso a las personas, de alguna forma, cuando tienen un accidente grave, se utilizan los equipos para darle energía eléctrica y las personas, de alguna forma, tratar de revivirlas para que vuelvan. Entonces, por eso, de alguna forma, se utiliza este tipo de equipos, porque hay una desorganización del ritmo cardíaco o le da impulso, le da fuerza para que el corazón, de alguna forma, se vuelva a la vida en el ejemplo que estaba comentando, pero en el accidente, de alguna forma, desorganiza el ritmo cardíaco. Y también los efectos térmicos en el cuerpo. Por ejemplo, si una persona está sometida mucho tiempo al riesgo eléctrico, eso puede hacer que la persona se le queme directamente la piel. Por ejemplo, acá hay una imagen de una persona que se le quema directamente la mano y acá hay una persona que también fue electrocutada, en esta parte se le quema, o sea, todo el tejido de la piel se destruye directamente dependiendo del tiempo y la corriente al cual la persona sea sometida. ¿Por qué les comento esto? Porque hay una tabla que está definida en el estándar IEC 60479-1. Y esta tabla la voy a explicar a continuación, es una tabla que tiene diferentes zonas. Entonces, primero, esto es el tiempo en milisegundos y en la parte inferior es la corriente en miliamperes. Entonces tenemos la zona AC1, la zona AC2, la zona AC3 y la zona AC4 que está segmentado en tres zonas. Entonces, cuando la persona se encuentra a través del tiempo y la corriente a la cual sea sometida ante un accidente o ante la energía eléctrica, perdón, no ante un accidente, sino que ante la energía eléctrica, esta persona de 0,1 a 0,5 miliamperes y en todo este rango de tiempo no va a tener ningún tipo de reacción. En la zona C2 habitualmente no hay ningún efecto fisiológico peligroso, pero sí la energía eléctrica se siente de forma directa, de forma fuerte, en la zona AC2. En la zona C3 ya hay fibrilación ventricular hasta un 5% y acá yo ya tengo contracción muscular, que es lo que se refiere a la tetanización. Eso ya está provocado. Y finalmente en la zona AC4 ya tengo tetanización, hay fibrilación ventricular. Cuando acá yo les comenté que esto se segmentaba en tres partes, entonces en la zona C1, que es esta, la zona C1, que es la zona AC4.1, hay una probabilidad de fibrilación ventricular hasta un 5%. En este rango que es tan poco, si yo paso a la zona AC2, que sería esta, hay una fibrilación hasta el 50%. Y la última ya es cuando la fibrilación ventricular está sobre el 50%. Entonces ya esta zona es sumamente grave para cualquier tipo de persona. O sea, ya hay una fatalidad de muerte muy grande y una probabilidad muy grande de que la persona muera directamente. Entonces, si hacemos un ejemplo, en el estándar IEC que les comentaba en la 60479, menciona esta tabla. Y esta tabla conlleva un poco un ejemplo para entender un poco el contexto. Entonces acá dice que si yo estoy sometido a, a un voltaje de 220 volts y yo tengo una resistencia óhmica, o sea, en ohm, de 1500 ohm, la corriente que voy a generar por ley de Ohm va a ser 147 miliamperes. Y para ese tiempo de 147 miliamperes, yo voy a tener un tiempo máximo en donde no voy a tener ninguna causal de 0,7 segundos. O sea, es un tiempo tan breve en el cual yo puedo evitar riesgos de daños en mi cuerpo. Ahora, en el reglamento eléctrico define la resistencia de cada persona en promedio. La resistencia depende mucho de muchos factores porque cada persona es distinta y la resistencia depende de cuánta agua yo tenga, cuánto líquido, cuánta masa muscular, cuánta grasa corporal yo tenga. Todas esas variaciones varían en cada persona, pero el promedio son 2000 ohm.
Entonces, vamos a hacer un ejemplo. Yo por ley de Ohm, la corriente es voltaje dividido resistencia. Entonces yo, si tengo un promedio de 2000 ohm dividido en 220, eso me da 110 miliamperes. Y al revés, 220 dividido en 2000. Entonces eso genera que si yo me posiciono en la tabla, si yo reviso la tabla, acá yo tengo 110 miliamperes, voy a estar en este punto. Y en este punto, si yo me posiciono en esta tabla, yo estoy en la zona AC2 en un tiempo en milisegundos hasta 20 milisegundos, en donde yo voy a sentir la energía eléctrica, solo hasta los 20 milisegundos. Entonces, muy bien, se me había salido. Aquí, perfecto. Entonces, acá, perdón, de nuevo, que no tenía el puntero. Entonces, acá tengo la línea. Esta línea negra es de 110 miliamperes, como lo había mencionado acá. Si yo tengo hasta los 20 milisegundos, voy a estar introducido en una zona C2, que esta zona es en donde yo voy a sentir energía eléctrica. Más bien, no voy a tener causales fatales, pero después de los 20 milisegundos, yo ya paso a una zona AC3 y en esta zona yo ya tengo fibrilación ventricular hasta un 5% y también tengo tetanización en el cuerpo. Y después de eso, de los 500 milisegundos, yo ya paso a esta zona. Entonces, ¿yo por qué comento? Porque 220 volt es un voltaje que es un voltaje hogar. O sea, yo en mi casa, en cualquier enchufe, tengo 220 volts. Y con una resistencia humana normal, promedio de 2000, yo ya puedo sufrir causales totalmente fatales en mi mismo hogar. Entonces, acá hay algunos ejemplos de riesgo eléctrico. Por ejemplo, esta persona hizo tierra directamente con el circuito. Perdón. Entonces, esta persona hizo directamente tierra. Por ejemplo, acá se ve que la corriente, la energía pasó a través de su pie. Acá hay una ceguera ocular producida directamente por la intensidad luminosa de un arco eléctrico. Esta persona tuvo un arco eléctrico, fue sometido a un arco eléctrico de forma directa y perdió la visión. Acá quemaduras, ampollas. Perfecto. Pero de alguna forma, ¿dónde están los riesgos de esto? ¿Dónde? Entonces, principalmente acá hay unas fotos, estas son fotos de terreno que nosotros encontramos en algunas faenas, algunas plantas. Y, por ejemplo, esta la vimos en Copiapó, estábamos afuera de una planta industrial y vimos esto que lo encontramos tremendo, sumamente fuerte de ver. Algunas otras malas prácticas, por ejemplo, acá hay una toma de enchufe de corriente de energía industrial donde el consumo es demasiado grande para este tipo. Esto se forma mucho en faena que se llaman puntos calientes, en donde de alguna forma hay un consumo excesivo a través de una extensión, instalaciones de este tipo con los conductores salidos, etcétera. Al tratar de bajar la presentación, expresa que ese cambio de nombre o ubicación no se puede descargar. Perfecto, don César. Alba se contactará con usted. Bien, entonces, ¿pero quién es el responsable de la acción? Finalmente somos todos nosotros. Todos nosotros tenemos una causal de situación en este tipo de trabajo, de desarrollo. Entonces, ¿por qué comento todo esto? De alguna forma, ya yendo a materia directamente, es que el protector diferencial es un dispositivo, esto está dado por el reglamento eléctrico, es un dispositivo de protección destinado a desenergizar una instalación, circuito o artefacto cuando existe una falla a masa. Sin embargo, el diferencial es el único equipo que protege a la persona. Y eso es lo que hay que entender, es el único equipo que protege a las personas. ¿Cómo funciona este diferencial? Tiene dos elementos que son claves para que esta protección pueda desarrollar su trabajo. Y el principal es el toroide magnético, que es este elemento, y el relé sensible. ¿Ya? Entonces, acá hay un poco, antes de explicar el funcionamiento, acá hay conceptos básicos que yo creo que les pasa a los que trabajan en proyectos en base a la nomenclatura de la simbología
que tienen los planos eléctricos. Entonces, RCD, la familia de protecciones diferenciales, se conoce como RCD, que son dispositivos de corriente residual. ¿Ya? Y esto son simbologías que a veces encontramos en los planos, en los proyectos, cuando estamos realizando estudios o cualquier tipo de acciones en base a esto. Entonces, RCCB es interruptor de corriente residual sin protección de sobrecorriente. RCBO es interruptor de corriente residual con protección de sobrecorriente, con protección, sin protección. Y así sucesivamente. Esta tabla, esta presentación la están descargando, entonces de alguna forma este es como un pequeño apoyo que nosotros damos para que ustedes puedan saber un poco de entender de simbología, que a veces, muchas veces uno no entiende bien la nomenclatura de los proyectos. ID es el interruptor diferencial o PD también se le llama el protector diferencial. Ya los dos nombres son coherentes, de alguna forma es solamente manejo de nombres. Entonces, como yo les comentaba, el toroide, el relé sensible es este elemento y el toroide magnético es este elemento que se ve acá. Ahora vamos a explicar cómo funciona el diferencial. Esto es bastante interesante. En este caso, este es el diagrama que contiene el diferencial y para posicionarnos, yo hablé de dos elementos, ¿cierto? El toroide magnético y el relé sensible. El toroide magnético es este elemento que es un círculo que está envuelto en donde dice K1 y la parte roja, este circuito, es el relé sensible, que es el circuito donde está el relé. Entonces, ¿cuál es el principio de funcionamiento del diferencial? En una instalación es este. Entra la energía eléctrica por la fase, entra, pasa, empieza a bajar y entra por el toroide magnético, ¿cierto? Y de hecho aquí si se dan cuenta, acá este toroide es una bobina, entonces de alguna forma aquí debería haber inyección de energía eléctrica, ¿cierto? Porque es una bobina a través del campo magnético que se produce, pero en este caso, para que veamos, la energía entra, pasa por este circuito y sigue su camino hacia la carga y después sale, vuelve a tocar la bobina y se retorna por la fase. En este caso, como la energía que entra es igual a la que sale, no hay de alguna forma ningún tipo de fuga y eso produce que no haya una diferencia entre la energía que entra y la que sale. Entonces, de alguna forma el diferencial no detecta fuga. No detecta fuga porque se anula la energía. Esto es ley de Kirchhoff. Entonces dice, cuando no existe defecto, el flujo magnético producido por las bobinas principales es de igual magnitud y sentido. O sea, la energía que entra es igual a la que sale, por ende, no hay una diferencia de energía y el diferencial no opera, o sea, se mantiene de forma estándar, tal cual como tiene su funcionamiento. Cuando el diferencial está dispuesto a operar, es cuando, en este caso, la energía eléctrica, mismo ejemplo, lo voy a explicar un poco más rápido, porque antes lo expliqué como principio básico. En este caso, la energía entra, pasa por el toroide y si se dan cuenta, pasa también por la carga, pero acá en la carga hay una fuga. Y esa fuga que se va a tierra, de alguna forma, la energía que entra no es igual a la energía que sale. Por ende, el diferencial se dispone a operar porque no está entrando la misma energía que es la que sale. Entonces dice, cuando se presenta un defecto, el flujo magnético producido por las bobinas principales es distinto en magnitud y sentido, ya porque no está entrando lo mismo que va saliendo en energía eléctrica. Llega es cuando el diferencial está dispuesto a operar. Bien, ahora, ¿cuándo opera el diferencial? El diferencial opera, en este caso, cuando la energía detectable es superior al promedio de la sensibilidad del diferencial. Miguel, ¿qué es esto? No entendemos. Pasa que cuando yo me refiero al promedio de la sensibilidad, todo diferencial tiene una sensibilidad en miliamperes. El caso más común en este caso que estamos revisando es el diferencial tipo AC. Y el diferencial más común que se vende a nivel nacional en todo el país es el diferencial de dos polos por 25 amperes en 30 miliamperes. Cuando yo hablo del promedio de la sensibilidad, si mi diferencial es de 30 miliamperes a los 15 miliamperes, este diferencial
que ese es el promedio de la sensibilidad, ya está dispuesto a operar desde los 15 miliamperes. No es inmediato, no es instantáneo a los 15 miliamperes, sino que como esto es a través de la energía eléctrica que entra en el diferencial, tiene un rango de tiempo, pero que es muy breve, que corta entre los 15 y los 30 miliamperes. Entonces, en este caso dice, cuando la diferencia de corriente I1, I2 es mayor a la mitad de la sensibilidad, el diferencial desconecta la energía eléctrica. Bien, yo creo que fui claro de alguna forma. Entonces, si tengo un diferencial de 30 miliamperes o de 10 miliamperes, desde los 5 miliamperes, este diferencial está dispuesto a operar para cortar la energía. Bien, entonces, acá viendo el principio de funcionamiento, yo les expliqué recién el diferencial bipolar. Ahora, ¿qué pasa con el tetrapolar, en donde de alguna forma tiene 3 fases más el neutro? En este caso, la simbología es muy similar, ¿ya? Y es el mismo principio de funcionamiento. Aquí está el relé de desconexión y también está el toroide magnético, en donde cada una de las fases pasa a través de este diferencial. Acá yo no lo comenté, pero está la resistencia, este es el circuito de la resistencia, que la vamos a ver más adelante, que también está, que va vinculada al botón de test, también lo vamos a ver. Entonces, forma de conectar. En este caso el diferencial el de Legrand se puede conectar desde arriba o desde abajo. Ya este es un dato, no todos lo saben, pero en la simbología también se expresa, se puede conectar tanto de arriba o desde abajo hacia arriba. Ya de las dos formas, esto está en la ficha técnica del equipo, se puede conectar solo el de Legrand. Ya los otros hay que revisar su procedencia y sus condiciones técnicas. Otro dato también que es interesante es que el diferencial de Legrand no tiene polaridad para este tipo de circuitos. Ya está la fase, está el neutro, yo los puedo conectar de las dos formas y de las dos formas está bien. Perfecto. Acá vamos a ver un poco el principio de funcionamiento en ámbito del neutro. Hay una acción que se llama disparo indespectivo. Y el disparo indespectivo en el diferencial es cuando el diferencial opera sin tener falla. Y uno dice, ¿pero cómo? ¿Cómo puede pasar esto? Les explico. Yo, por ejemplo, tengo un circuito en donde tengo un diferencial ya conectado, aguas arriba, en esta parte. De hecho, aquí dice bobina de detección. Y tengo las 3 fases, no hay neutro. En este caso, si yo extraigo un consumo, yo digo, pucha, en mi circuito necesito un enchufe y voy a sacar una fase del circuito de una de las fases del circuito donde está el diferencial. Entonces, ¿qué va a pasar? Que yo saco la fase, pero el neutro la saco de otro lugar y eso provoca de que el diferencial detecte de que hay un consumo, de alguna forma se está como fugando por la fase más energía y el neutro no está retornando por el diferencial. Y ahí es donde de alguna forma uno sube el diferencial y va a pasar que el diferencial va a operar. Y a eso se le llama disparo indespectivo, que es un disparo que no es provocado directamente por fallas, sino que es un disparo provocado por la instalación, que muchas veces pasa, en faena pasa este tipo de situaciones y clientes nos llaman preguntando, oye, el diferencial no está operando, no entiendo por qué, y finalmente al ir a ver la instalación, siempre pasa en estos temas, que el diferencial en verdad estaba bien conectado, pero se provocaba un disparo indespectivo porque habían cargas asociadas en donde solamente habían considerado la fase y no el neutro. Entonces, en este caso, tenemos un circuito, ¿qué es lo correcto? De alguna forma, si yo tengo un consumo monofásico, la idea es que yo saque de la fase y el neutro del mismo diferencial el consumo. Ya el enchufe, como ejemplo que lo habíamos comentado, se pueda sacar del mismo circuito. Y eso, de alguna forma, es óptimo porque el diferencial no va a tener disparos indespectivos. Ahora, acá por ejemplo, me pueden preguntar, oye Miguel, ¿pero se puede conectar el diferencial sin el neutro? Sí se puede, ¿ya? El de nosotros no hay ningún problema en que se conecte el neutro. Ahora, ¿dónde va el neutro en un diferencial tetrapolar? Esto también está en la hoja de datos del equipo.
Claro, esa activación sería por desequilibrio de fases y no por fuga. Muy bien, don Carlos. Entonces, en este caso, ¿qué es lo imperativo de considerar en la instalación de un diferencial tetrapolar? Es que si yo no coloco el neutro, sí o sí, o sea, perdón. Primero, yo no es necesario que yo considere el neutro para conectar un diferencial tetrapolar. Ya, primer dato. El de nosotros se puede y es por lo que decía don Carlos, es porque si las tres fases están equilibradas, el diferencial no debería operar. Ya, primer punto. Segundo punto. En este caso, la idea es que siempre la línea uno o línea 2 o en este caso dice línea 2 o línea 3 siempre deben pasar por el diferencial, donde yo no podría tener el neutro en los extremos. Si yo no utilizo una de las líneas del centro, el diferencial no está bien conectado. De alguna forma no va a operar, es un diferencial inútil, porque siempre sí o sí debe estar la línea 2 o los dos polos del centro conectados. Esto sí es imperativo. Generalmente el neutro uno lo coloca al lado derecho o al lado izquierdo. Si no se coloca en un lado de los dos, no importa, no hay problema. Bien, para seguir, esto es algo de lo que yo les comentaba que pasa muchas veces que los clientes, el diferencial, eh, utilizan un neutro, el neutro a veces opera el diferencial y opera y finalmente ¿qué hacen los clientes? Ah, saquemos el neutro, coloquémoslo arriba del protector diferencial y finalmente el diferencial utiliza disparen despectivo y los clientes a veces nos comentan que tienen problemas, pero en verdad es netamente un tema de conexión. Por ejemplo, en este caso, el neutro se sale y lo conectan aguas arriba del diferencial. La idea es que siempre esté conectado aguas abajo, ¿ya? Del diferencial. Esta es la instalación correcta de este. Bien, entonces ahora vamos a ver el botón de test en el diferencial, que es este botón. Este botón es un botón de test que, dependiendo del fabricante, nosotros establecemos una recomendación. Y la recomendación en este caso es, como mínimo, utilizarla una vez al mes. ¿Por qué? Yo creo que gran parte de sus casas debería haber un diferencial. Ya, primer dato. ¿Por qué? Porque si en su casa no tienen diferencial, nadie está protegido ante una electrocución. Entonces, cuando llegue a su casa, yo sé que lo comento porque muchas veces nosotros podemos tener casas antiguas. Por ejemplo, en la casa de mis papás se hizo antes de la NSH 4 2003. Y antes de la NSH 4 2003 no se exigía un diferencial. Entonces, mi casa, por ejemplo, donde están mis papás, ellos no tenían un diferencial. Yo se lo instalé cuando empecé a estudiar sobre esto, porque no había ninguna protección de alguna forma que protegiera la casa o sea, de alguna situación perdón, de electrocución de alguna de mi familia, de las personas con las que yo vivía. Entonces, es necesario primero tener un diferencial, ¿ya? Porque protege a las personas. Segundo dato, es necesario apretar el botón de test. Como recomendación del fabricante de Legrand, en este caso nosotros recomendamos presionar el botón una vez al mes, por dos motivos. El primer motivo es porque al presionar el botón de test yo sé si el diferencial está bueno. Y eso es totalmente necesario de verificar. Puede ser que ya por el tiempo, a veces, no sé qué tipo de diferencial tengan en su casa, pero muchas veces puede ser que no esté operativo, ¿ya? Entonces es bueno presionar el botón de test. Segundo punto es que también permite de que el engranaje interno del diferencial se mueva. Y este es como el mantenimiento que uno le realiza al diferencial. Por eso es bueno presionar el botón de test. Yo creo que de alguna forma casi nadie lo hace, pero la recomendación está. Ya hay fabricantes que ellos pueden comentar que no, que es cada 6 meses, que una vez al año. Legrand de alguna forma recomienda que sea una vez al mes. Ahora vamos a ver cómo funciona este botón de test, porque igual es interesante de saber. En este caso, el botón de test está dado por una resistencia. Yo les comentaba, acá está la simbología, por ejemplo, nos vamos a posicionar. Este es el toroide magnético, este es el circuito del relé, ya donde se ve este cuadradito. Y acá, si se dan cuenta, está el botón, perdón, está la resistencia y acá está con un botón de test. ¿Ya? Y este es el botón que yo presiono, que es el que estábamos viendo en la slide anterior. Entonces, esta resistencia tiene un valor de resistencia de 5,1 kilo ohm.
ya con un 5%. Entonces, si yo divido en este caso voltaje por corriente, me da 43 miliamperes. ¿Ya? Y esta es una corriente estándar que me permite que el diferencial de alguna forma opere. ¿Ya? Yo sé que está sobre, pero de alguna forma esto es en milésima de segundos. Entonces, de alguna forma yo al momento de presionar el test es casi automático que este opere. Entonces, ¿qué pasa? Que acá yo presiono el botón de test, se cierra el circuito y automáticamente la energía que entra al momento de cerrar el circuito entra y acá se opone la resistencia a la energía eléctrica y es similar, simula una fuga de corriente en miliamper y de ahí de alguna forma el diferencial opera, ¿ya? Eh, ¿De qué lugar tomo el neutro? Lo podemos, depende, más adelante vamos a hablar sobre los tableros fotovoltaicos, ¿ya? En este caso tendríamos que ver, don Héctor, el circuito, ¿ya? Porque la pregunta es muy puntual del proyecto, podríamos revisarlo para verlo bien, ¿ya? Para que veamos, porque el diferencial de los parques fotovoltaicos es otro tipo de diferencial. Entonces, habría que revisarlo, ¿ya? Pero lo podemos ver. Me puede también mandar un correo. Yo al finalizar la presentación podríamos verlo, ¿ya? Porque es algo sumamente puntual de la instalación. Entonces, no sé cómo está la instalación o el proyecto realizado, pero lo podemos ver. Bien, ya entrando en materia, vamos a ver los tipos de diferencial, que tenemos cuatro tipos de diferenciales que están en el mercado. El diferencial tipo AC es para las instalaciones comunes, es el diferencial más estándar que hay en las instalaciones y a nivel nacional. ¿Por qué? Porque este detecta fallas de corriente alterna, tanto en 50 o en 60 Hz, ya cualquiera de los dos. Y este es el diferencial tipo AC. El diferencial tipo A también detecta las fallas de corriente alterna, pero tiene una cualidad adicional que detecta también las fallas de componente pulsante que se puedan provocar en una instalación. Y esto conlleva principalmente a las cargas electrónicas que puedan estar ahí. Más adelante también lo vamos a ver un poco, ¿ya? Bien, el tipo F, que también aquí hay un tema de lenguaje que pasa mucho en el eléctrico, en donde el tipo F también se le denomina el HPI o el ex HPI o el inmunizado o el superinmunizado o el tipo F. Y ese es el mismo diferencial. ¿Ya? Esto es algo que yo generalmente aclaro con mis clientes porque me dicen, oye, me están pidiendo el diferencial ex HPI, pero también me dicen que necesitan el superinmunizado o el inmunizado y finalmente es el mismo diferencial. ¿Ya? Don Jorge, sí, efectivamente, si bien el reglamento no lo comenta de forma directa, pero sí ahora actualmente hay muchas cargas electrónicas en el hogar, entonces lo más probable es que con el tiempo esto vaya tendiendo a utilizar. De hecho, yo como recomendación provocaría mucho más que se utilizara el tipo A, pero efectivamente es así. Bien, el tipo F tiene la cualidad de detectar las fallas de alta frecuencia hasta 1000 Hz. Por eso este diferencial está diseñado principalmente para los circuitos de computación, ¿ya? Y el tipo B es el diferencial adecuado para las instalaciones como ascensores, parques fotovoltaicos y para este tipo de elementos o instalaciones lo recomendable es utilizar un tipo B. El tipo B detecta también las fugas de corriente continua, ¿ya? Entonces, si se dan cuenta, el tipo B también es igual que el F, es igual que el A y es igual que el tipo AC, pero adicionalmente detecta las fugas de corriente continua. Con esto quiero decir que, de alguna forma, cada diferencial absorbe la cualidad técnica del anterior. Y eso conlleva que el diferencial tipo F también detecta las fallas de componente pulsante, pero también adicionalmente las fallas de alta frecuencia en las instalaciones. Entonces, ¿cómo yo sé qué diferencial tengo al momento de utilizarlo? Entonces, por ejemplo, yo tengo un diferencial tipo AC y la única forma de saber qué tipo de diferencial no es por la letra, no es por el AC, el A o el B o el F, sino que es por la simbología.
Entonces yo cuando veo la simbología, yo digo, ah, este detecta fugas de componente pulsante, porque también, así como detecta las fugas de corriente alterna, también detecta las fugas de componente pulsante dado en la simbología. El tipo F, la misma situación, falla fugas de alta frecuencia, y acá el tipo B se detecta la corriente continua. Entonces, de alguna forma, esta es la forma de poder detectar qué tipo de diferencial en físico, cuando yo veo el diferencial, es el tipo de diferencial que estoy utilizando. Bien, entonces, tenemos clasificaciones de diferencial. No es como que estén tan solo los cuatro, sino que dentro de este parámetro de tecnologías de diferenciales hay bastantes. Entonces, primero, tenemos el tipo AC, el A, el F o el B, ¿cierto? Algunos son instantáneos o selectivos, ¿ya? Y acá está la sensibilidad del diferencial, que puede ser de 10 mA, 30 mA, 300 mA, 500 mA. Y las formas constructivas que tenemos interruptor diferencial, como este, ¿cierto? Tenemos block diferencial, en donde este tipo, aquí se monta un diferencial al costado y se conecta de forma directa, queda automáticamente conectado con el breaker. Disyuntor diferencial, los dos en uno. Tenemos el automático y el diferencial y los relés diferencial. Quiero hacer un alcance que es interesante de saber. Y yo siempre lo comento en cada capacitación que doy, porque nos pasa demasiado. Hay muchos clientes que a veces nos dicen, Miguel, necesitamos un diferencial de 25 amperes en 10 miliamperes. Yo creo que más de algunos lo han escuchado y en el mercado también se venden. Legrand no lo promueve. ¿Por qué no lo promueve? Cuando estábamos hablando de la sensibilidad, yo les comenté que desde el promedio de la sensibilidad este diferencial estaba operando. Entonces Legrand tiene el diferencial de 16 amperes con 10 miliamperes de sensibilidad. Yo les comenté que desde el promedio de la sensibilidad el diferencial va a operar, ¿cierto? Entonces, si yo tengo un diferencial de 10 miliamperes, desde los 5 miliamperes va a operar. Para 16 amperes, ya cuando hablamos de 25 amperes realmente es una corriente bastante elevada para la carga. Ya la carga de 25 amperes es bastante elevada. Si yo tengo una sensibilidad de 10 miliamperes con una corriente de 25 amperes, lo más probable es que cualquier tipo de fuga para ese diferencial va a estar operando. Y eso, por eso nosotros no promovemos ese diferencial, porque la sensibilidad es demasiado pequeña para la cantidad de corriente que tiene. Entonces, yo sé que otras marcas lo venden, pero no es algo que nosotros promovemos por un contexto de criterio y seguridad, porque finalmente el diferencial va a pasar operando y eso pasa, eso pasa. Entonces, ese es uno de los datos que yo comento con mis clientes. Bien, ahora vamos a hacer un round, una diferencia entre el diferencial tipo AC y el tipo F. Primero a comentar, vamos a ver algunas imágenes. ¿Cómo son por dentro los diferenciales? Aquí está el toroide magnético. Este toroide es el que va dentro del diferencial y es así como este se ve. Y este es el relé sensible. ¿Ya? Esta es la pieza del relé sensible. Acá se puede ver la resistencia, si se dan cuenta. Y aquí como dato, este diferencial está envuelto en una carcasa y esta carcasa se le llama jaula Faraday. ¿Y qué hace esta jaula Faraday? Provoca una protección que aísla cualquier tipo de campo magnético e inducción electromagnética que pueda entrar en el relé sensible para que éste opere. ¿Ya? Entonces, de alguna forma, uno dice, oye, está el diferencial, claro, está el relé sensible, pero el relé, hay mucha tecnología, mucho desarrollo de ingeniería detrás de esto para que el diferencial no opere. ¿Por qué? Porque en este caso, si yo los diferenciales son equipos que están montados en un tablero eléctrico, donde todo es energía. De alguna forma hay conductores que están, y a veces, dependiendo del tipo de tablero, hay juegos de barras en la parte de atrás o repartidores que puedan estar aguas arriba de los diferenciales. Generalmente, al haber
ahí sí o sí hay campo magnético que pasa a través del juego de barras, a través de los conductores, y la idea es que este diferencial no opere con disparos indespectivos en la instalación. Es por eso que está envuelto en una jaula Faraday. Eh, Dice, el disyuntor diferencial es un integrado de automático y diferencial. ¿Qué ventajas o desventajas tiene? Lo vamos a ver más adelante, don Juan, ¿ya? Si no lo menciono, me pregunta de nuevo, pero lo vamos a ver para no adelantarnos porque después voy a hablar de ese mismo tema, así que gracias. Entonces, el diferencial tipo AC tiene una impedancia de 2,5, ya que este es el diferencial estándar que protege ante corrientes sinusoidales, ¿cierto? Y tiene una densidad de flujo de 0,5, de 0,6 Tesla. La diferencia con el tipo F, yo les comentaba que el diferencial tipo F protege las componentes pulsantes, ¿cierto? Y también las altas frecuencias. Entonces, este diferencial tiene electrónica adherida, que es donde está esta placa, en donde tiene varios elementos que hacen que detecte de alguna forma la fuga correcta a considerar, o sea, a tener en la instalación. En este caso, la impedancia es mayor en este diferencial tipo F, principalmente porque tiene que tener una capacidad más amplia en la impedancia para poder detectar el tipo de fuga. Ya tiene que ser mayor. Y acá también hay un delay de 10 milisegundos dado para que no opere de forma instantánea como el diferencial tipo AC. Entonces vamos a ver un poco lo que tiene este diferencial tipo F. Primero tiene una varistancia. La varistancia es un equipo, es un elemento de electrónica que protege el circuito electrónico que está en esta placa. De alguna forma es una protección en base a las, principalmente para proteger la placa. Después tiene un filtro. Ese filtro es un filtro pasabajo, es un filtro que es el que ve las altas frecuencias que se puedan provocar en la fuga que está leyendo el diferencial. Eso es lo que revisa este filtro. Entonces, él tiene que tener una capacidad de ir disminuyendo todas las frecuencias que están provocándose en la instalación y empieza a detectar las frecuencias que son más altas. De alguna forma, si bien estas frecuencias tienen muchos canales, ya no es una onda no más, sino que son varias ondas. Entonces, este filtro detecta de alguna forma, busca limpiar un poco, limpiar y detectar cuando hayan filtros que son mayores para poder operar, para poder operar, ya principalmente. Creo que se entendió. El temporizador, de alguna forma, es el delay que tiene para que detecta que el filtro tome el tiempo adecuado para que vea qué tipo de fuga es, ¿ya? Y el temporizador es el delay que tiene para poder operar en el tiempo de alguna forma necesario, para que no opere por una carga de frecuencia normal, para que no detecte de alguna forma la componente pulsante, sino que de alguna forma vea y le dé un tiempo de lectura al equipo para que éste detecte realmente cuál es la causa de la fuga. Ahora, esto yo lo comento en la estructura del equipo, ya para que ustedes lo vean. No es que haya un informe de qué tipo de fuga sea, no, sino que de alguna forma esta electrónica está diseñada de esta forma para que detecte de alguna forma la real causal de la fuga que se está provocando en la instalación. Y finalmente el relé de desconexión, que es el relé que hace que el diferencial opere. Bien, vamos a ver ahora puntos importantes de estándar. Entonces, el diferencial, la norma del diferencial es la 61008-8 en el estándar IEC y el disyuntor diferencial es el 61009-1. Toda la serigrafía que tiene el diferencial, por ejemplo acá, ustedes están viendo que hay marcaciones, ¿cierto? De hecho, están los estándares normativos del equipo, sale la simbología también del producto, que es esta simbología, y todo esto está normado en base al estándar IEC. Cuando uno lee el estándar IEC, indica que todo diferencial debe tener sí o sí todas estas indicaciones. No es que Legrand las coloque porque sí, sino que hay un estándar detrás que es el exigido. Entonces, debe sí o sí indicar la sensibilidad, el tipo de diferencial, la temperatura a considerar del diferencial, la referencia del producto, la indicación del botón de test, la marca que tiene, la protección del fusible internamente que tiene, como capacidad de ruptura interna que tiene un diferencial, la corriente y la gama.
la gama. En este caso, el diferencial que estoy presentando es un DX cubo, que es el DX de Legrand. Ya es la gama de dónde viene este equipo. Y todo esto está normado. Un dato interesante es la temperatura de funcionamiento. Y con mis clientes en faena, yo soy totalmente exigente con este comentario. En muchas partes de Chile, sobre todo en el norte, pasa que la temperatura en grados Celsius, muchas veces en faena en el desierto, es muy baja. Gran parte de los diferenciales que están en el mercado tienen una temperatura hasta -5 grados Celsius. Gran parte, casi toda la competencia de la marca del Gran, casi toda la competencia, la temperatura de funcionamiento son -5 grados Celsius. Entonces, el Telegram tiene una temperatura de funcionamiento de -25 grados Celsius. O sea, a mí me garantiza con certificación indicado en la ficha técnica que mi diferencial, si hay -15 grados Celsius, va a operar. Y esto es una causal bastante fuerte y que no se sabe mucho. Nosotros damos bastante énfasis en esto porque en faena muchas veces, por ejemplo, yo que trabajo en la segunda región, de San Pedro hacia arriba, o las plantas fotovoltaicas, por ejemplo, eh, faenas como Minera Escondida, que está cerca de la cordillera, eh, también Minera Labra, por ejemplo, que está de Calama hacia arriba, en donde realmente a veces las noches son tan heladas que hay muchas veces la temperatura es menos de -5 grados Celsius. Y ahí el diferencial no va a operar. Entonces no va a operar si es que es de otra procedencia. Entonces es un comentario que yo doy bastante énfasis con mis clientes porque si yo estoy trabajando de noche y mando a un técnico, a algún ingeniero a trabajar en faena, en donde yo digo necesito que desconecten estos tableros, él puede tener un riesgo de electrocutación. Por eso nosotros recomendamos mucho nuestra marca por contexto de seguridad y calidad. Bien, situaciones del trabajo. Aquí estas son las corrientes de fugas persistentes que muchas veces no entendemos por qué pasan este tipo de fugas. Y aquí hay algunos criterios. Primero, el diferencial se elige dependiendo de la carga del circuito. Ya como vieron, hay 4 tipos de diferencial y depende de la carga del circuito es el diferencial a utilizar. Muchas veces los daños en cables o aislamientos también es otra causal. Hay que verificar si hay daños en los cables o en la aislación que pueden provocar corrientes de fuga a tierra. Conexiones defectuosas. Ya revise bien las conexiones eléctricas para asegurar que estén firmes y tengan el torque adecuado, que también es mencionado en la ficha técnica. Fallas en equipos dispositivos. Algunos equipos dispositivos pueden presentar fallas internas que generan corrientes de fuga persistente. Ya entonces es necesario igual indicar a veces los equipos las cargas que están conectados al diferencial. Para motores trifásicos, cuando hay variadores de frecuencia, se debe colocar un diferencial tipo B, porque el variador de frecuencia genera fugas de corriente continua. Ya, entonces muchas veces los clientes nos comentan, oye, el diferencial opera, a veces tenemos temas con este diferencial, y en verdad muchas veces es netamente porque el diferencial a utilizar, o sea, utilizado en la instalación no es el idóneo. ¿Ya? Y en caso de motores monofásicos o trifásicos, sin variador, o sea, solamente yo tengo o sea, tengo solamente un motor instalado, las fugas son de corriente alterna en su totalidad. Entonces ahí el diferencial a utilizar es el estándar, que es el AC. Bien, salvo que tenga alguna carga de electrónica entre medio y ahí el diferencial debería cambiar. En norma de instalación está el SEC, que fiscaliza y norma las instalaciones eléctricas y de combustible. También para aquello está el reglamento de instalaciones eléctricas de bajo consumo. El Cernagio MIN fiscaliza y norma en torno a la seguridad de la actividad minera. Ya es otra entidad dentro de Chile. También hay laboratorios certificadores como el CESMEC, el INCER, y también hay otros usuarios o industrias que tienen su propio protocolo de seguridad que yo lo encuentro totalmente efectivo. En este caso, Minera Escondida tiene la NOSA o la OSHA. Bien, entonces ahora vamos a hablar un poco de qué es lo que establece el reglamento eléctrico en Chile. Ya estamos a prontas de finalizar. Acá dice que toda protección diferencial deberá estar protegida a la sobrecarga y al cortocircuito.
toda protección diferencial debe tener un automático, un breaker, ya que proteja al diferencial. Entonces, acá lo que habla es que en este caso yo puedo utilizar un diferencial aguas arriba siempre y cuando la corriente del diferencial sea superior a los automáticos que están aguas abajo. Entonces, en este caso, solo hasta 3 circuitos. Eso permite el reglamento eléctrico. Entonces, yo tengo un diferencial de 2 polos de 40 amperes. Yo lo puedo utilizar aguas arriba siempre y cuando las protecciones que están aguas abajo no superen la corriente nominal del diferencial que está aguas arriba. Entonces, en este caso tenemos un automático de 10, otro de 10 son 3, son 30 amperes y el diferencial es de 40 amperes. Eso se puede hacer hasta 3 automáticos, o sea, 3 circuitos, perdón. Otro punto es que esto está en el RIC 6 que habla de la puesta a tierra y el enlace equipotencial. Pasa que la tierra no muchas veces es la idónea, ¿cierto? Y esto, como no es la idónea, porque a veces se utiliza eh, cuando yo hablo de la idónea es que cuando se hace una malla tierra, se necesita sí o sí verificar la tierra para saber si es óptima la tierra, si tiene una carga en ohm que sea baja eh, para poder montar la tierra, ¿cierto? Entonces, hay un punto en el reglamento que dice, se podrá superar el valor resultante de la puesta a tierra de servicios de 20 ohm solamente en instalaciones de baja tensión que cumplan con al menos uno de los siguientes puntos. O sea, yo puedo tener una resistencia en ohm de 20, o sea, de 20 ohm en la Tierra solamente considerando estos puntos. Entonces dice, en instalaciones cuya potencia instalada no sea superior a 10 kilowatts, yo puedo superar los 20 ohm solo cuando mi potencia no sea superior a 10 kilowatts de la instalación del hogar o de la instalación. Que utilicen una escoma de tierra neutralización. Bueno, esto está en el RIC 5, que son los tipos de instalación de tierra que están directamente en la malla, o sea, en el esquema de la malla, que cuenten con un interruptor o disyuntor general que corte todos los conductores activos. O sea, me habla de que mi instalación debe tener una protección de corte omnipolar que corte tanto las fases como el neutro de forma simultánea. Ya ese es el primer punto a considerar para poder utilizar, o sea, para poder considerar tener una tierra de 20 ohm. ¿Ya? Primero, y dice, y que todos los alimentadores de la instalación queden protegidos con un protector diferencial con una sensibilidad de 30 mA. Entonces, en este caso iría la protección de corte omnipolar, que es el automático general, aguas abajo, sería el diferencial con una sensibilidad de 300 mA general para todos los circuitos agua abajo, y aparte que todos los circuitos queden protegidos por protectores diferencial cuya sensibilidad no supere los 30 mA. Entonces está la protección la protección corta omnipolar como general, aguas abajo el diferencial de 30 mA y después que cada circuito aguas abajo tenga diferenciales de 30 mA. Y para este caso, esta es la envergadura de protecciones que hay que tener cuando yo quiero superar una puesta en servicio de 20 ohm. Pero no debe superar los 80 ohm, ¿ya? Entonces, aquí tengo una consulta. Acá dice, el automático debe estar bajo el diferencial y sobre el diferencial. Claro, en este caso sería el breaker general. Ah, no, no. En este caso sería el breaker general, sería el diferencial de 300 mA como general, y aparte, después viene el repartidor, y bajo el repartidor deben estar todas las protecciones con un diferencial de 30 mA. Espero haber respondido su pregunta. Bien. Eso, no veo otra pregunta. Bien, seguimos. Entonces, dice aquí, todo motor deberá contar con un protector diferencial. Como yo les comentaba, si el motor es un motor estándar, totalmente normal, la protección debe ser un protector diferencial tipo AC. Si el motor tiene variador de frecuencia PLC o otro tipo de elementos, es recomendable utilizar el tipo V, ¿ya? El reglamento eléctrico no lo indica de forma concreta, ¿ya? Pero es lo mejor porque el variador de frecuencia provoca fugas de corriente continua. Bien,
Los centros de control de motores, como los CCM, deberán contar con protecciones de sobretensión permanentes basadas en la UNE y protecciones de sobretensión transitorias basadas en la norma IS. De alguna forma habla del relé de simetría y los limitadores de sobretensión que más adelante también se van a ver. Bien, en instalaciones solares off-grid, el diferencial debe tener alguna propiedad en especial, superinmunizado algo. Mira, actualmente nosotros como Legrand estamos desarrollando muchos proyectos con relé diferencial tipo B. Ahí lo vamos a ver. Pero en lo idóneo para las instalaciones de parques solares, parques fotovoltaicos, estos parques es recomendable utilizar el diferencial tipo B, ¿ya? De hecho, nosotros hemos estado desarrollando algunos proyectos acá en la zona directamente, cerca de Escondida, hay otros cerca de Mejillones, que son parques solares donde estamos trabajando con los clientes directamente, presentándoles los diferenciales, los relés diferencial tipo B, y de alguna forma son los adecuados para este tipo de instalación. Ya es eso. Ya más que el tipo F, porque el tipo F está vinculado más a cargas electrónicas, fugas de alta frecuencia, pero pasa que los parques solares tienen mucha electrónica de potencia entre medio y gran parte de las fugas que se provocan son de corriente continua. Así que eso. Bien, la protección por falla a tierra podrá estar contenida con un interruptor diferencial o un bloque diferencial como parte del interruptor termomagnético. Ya, o sea, de alguna forma acá el reglamento permite utilizar el disyuntor diferencial o el el disyuntor diferencial, ya que es el automático más el diferencial para este tipo de instalaciones, pero deberá ser tipo A o B, y esto es para los sistemas de autogeneración. ¿Ya? De alguna forma, el reglamento puja a utilizar el A o el B, ¿ya? Yo recomiendo más el B por el tipo de electrónica que pueda haber dentro de las instalaciones, ¿ya? Su corriente diferencial no será superior a 30 mA para unidades de generación para potencias instaladas inferiores a 10 kW, ¿ya? En este caso habla principalmente de instalaciones bajo 10 kW, pero si es sobre 10 kilowatts, la idea es que se utilice un diferencial con una sensibilidad de 30 miliamperes. Eso es lo que habla el reglamento eléctrico. Bien, en este caso vamos a ver, este es uno de los puntos más sólidos que habla el reglamento sobre el tipo de diferencial a utilizar. Principalmente esto va vinculado hacia lugares más específicos. Acá dice, cuando se prevea que las corrientes diferenciales puedan ser no sinusoidales, o sea, cuando haya armónicos dentro de la instalación, como por ejemplo, ya no es que de alguna forma estos sean los lugares, sino que como ejemplo, salas de radiografía, intervencionistas, salas de computación y cargas no lineales, los protectores diferenciales utilizados serán de clase A. Ya, el diferencial de alguna forma, el que busca dependiendo cuando hayan cargas no sinusoidales, o sea, que hayan armónicos dentro de la instalación, el diferencial utilizado será clase A. Y ahí dice, bueno, para asegurar la conexión y desconexión, exacto, y de corrientes o sea, perdón, para asegurar la desconexión para las corrientes alternas sinusoidales, que es la energía alterna, ¿cierto? Y así como para corrientes continuas pulsantes. Ya, asimismo, los protectores diferenciales serán clase B, o sea, un diferencial tipo B, en caso de que las cargas no puedan tener paso por cero a fin y efecto de asegurar la desconexión en presencia de corrientes, de falla de corriente continua. Bien, entonces, de alguna forma el reglamento recomienda que dependiendo el tipo de instalación, donde esté la instalación, el tipo de carga adherida a la instalación, si es que es no sinusoidal, en este caso, que tenga armónicos, por ejemplo, hay en las instalaciones generalmente de hospitales se ve mucha rectificación, ¿cachai? Elementos como rectificadores. Los rectificadores son tres diodos, ¿cierto?, que están en conjunto y esos rectificadores de alguna forma provocan mucha fuga de componente pulsante, ¿ya? Son ondas cuadradas. Y ahí es donde de alguna forma el reglamento dice que si tienes ese tipo de carga dentro de la instalación, el recomendable a utilizar, o sea, el que se debe utilizar, perdón, no es recomendable, el diferencial a utilizar es el tipo A. Si hay corriente continua, el tipo B. Dice,
¿Cómo conseguimos en PDF la norma ilustrada que está mostrando? Ah, eso está en la página del SEC, don Raimundo. De igual forma, nosotros igual la tenemos. Creo, Alba lo puede comentar después, pero creo que también en la página de Legrand también está. Pero en la página del SEC está el reglamento eléctrico. Basta que lo busque en Google y lo pueda encontrar. Y igual nosotros las tenemos, entonces en caso de que le complique mucho tenerla, nos puede mandar un correo. ¿Es válido el valor de una puesta a tierra mayor a 80 ohms si no supera la tensión de contacto de 50 volts? Ah, ahí está, la Alba lo compartió. Muchas gracias, Alba. En este caso, el reglamento eléctrico, don Alexander, como lo comenta, dice que ninguna instalación debe superar los 80 ohms. ¿Ya? Entonces no puede ser mayor a 80 ohms. Siempre es un rango entre 20 y máximo 80, pero siempre y cuando se consideren todas las consideraciones mencionadas en el punto anterior. Bien, en este caso, todo circuito de alumbrado, iluminación y enchufe, esto está en el RIC 10, instalaciones de uso general, alumbrado y enchufe, debe estar protegido por un protector diferencial y cuya sensibilidad no sea superior a 30 mA. Todo, todo circuito de alumbrado y enchufe necesita un diferencial. Antiguamente solamente en la NSH 4-2003 se hablaba solamente del de enchufe, los circuitos de fuerza. Se deberá asegurar, este es el mismo punto que ya vimos. Acá hay un pequeño ejemplo en donde yo tengo un automático general y después un diferencial de 40 miliamperes, perdón, de 40 amperes, perdón, y 30 miliamperes, y aguas abajo hay tres automáticos, cada uno de 10 amperes. Entonces, de alguna forma, esta instalación se puede utilizar. Si instalo interruptores para domótica, ¿afecta la instalación o al interruptor diferencial? No, en este caso no. Cuando es domótica se habla de una instalación Modbus, que el circuito de control de alguna forma que tiene este tipo de instalaciones es distinto. Y eso cuando se protege a través de un automático, en verdad no hay ninguna incidencia. Ya, en verdad no, ahí se puede utilizar. Nosotros lo vemos mucho en los edificios, en las construcciones con las constructoras que tienen este tipo de elementos. Ahora igual, don Eliseo, sería bueno, si quiere domótica, tenemos varias líneas que podríamos trabajar en conjunto, ¿ya? Porque ahora, actualmente, antes se ocupaba mucho el TCL digital, dependiendo de la instalación, pero ahora tenemos bastante buenas líneas que pueden ir adheridos a su requerimiento en domótica, ya que es mucho más económico y top de línea también, muy bonito en estructura de imagen. ¿Hay alguna relación entre el factor de potencia o la corriente reactiva y el tipo de diferencial a usar? El tipo de diferencial está vinculado netamente a la carga que se utilice. ¿Ya? Entonces, independiente del factor de potencia que esté o independiente de la corriente reactiva, es el tipo de carga, es el que me define el tipo de diferencial. ¿Ya? Eso. Perfecto. Entonces, acá mismo ejemplo, considero, por ejemplo, acá hay, de alguna forma, este punto es para clarificar lo mismo. Tengo un diferencial de 25 amperes, tengo dos automáticos aguas abajo de 10 amperes, por ende esto se puede utilizar. Y después acá yo tengo un diferencial de 25 amperes con un automático de 16 amperes aguas abajo. Entonces, esta es la acción que de alguna forma se necesita o se puede utilizar. Y no podrá ser más de 3 circuitos, como yo lo comenté en la slide anterior. Bien, ya un poco ya yendo hacia el final, ya vimos todo lo que era referente al diferencial. Ahora vamos a ver el tipo de diferencial en base a la oferta de producto. Legrand tiene el diferencial tipo AC, en donde ese es el estándar, el que detecta corrientes sinusoidales. Tenemos en una capacidad que es bipolar de 16 a 100 amperes, tetrapolar de 25 a 63 y una sensibilidad de 10, de 30 y de 300 miliamperes. En el tipo A tenemos diferenciales bipolares de 25 a 80, tetrapolar de 25 a 80 con sensibilidad de 30 y 300. El diferencial tipo F tenemos acá en este tipo de equipos tenemos automáticos, disyuntor diferencial, ya que es el diferencial y el automático. Esto lo tenemos en el tipo F, ya y en el AC. Entonces es bueno que lo sepan, lo tenemos.
En este caso tenemos gamas bipolares de 25 a 63, tetrapolares de 25 a 80 con una sensibilidad de 30 miliamperes. Y en el B tenemos bipolares y tetrapolares de 40 y 63 amperes, que generalmente son las cargas estándar que están en las instalaciones, con una sensibilidad de 30 y de 300, que detectan corrientes continuas. También tenemos block diferencial, y en el block diferencial es lo que yo les comentaba antes. Muchas veces es tedioso conectar de alguna forma con cables, y esta es una optimización para optimizar cables. Yo aquí, por ejemplo, puedo montar el diferencial de forma directa como sale en la imagen, y de alguna forma al momento de conectar queda ensamblado de forma directa el automático más el diferencial. En este caso tenemos bipolares asociados a disyuntores de 40 y 63, tripolar y tetrapolar asociadas de 40 a 63 y una sensibilidad de 30 y 300 miliamperes. Dice, en el caso del diferencial tipo B para corriente continua se coloca aguas abajo o arriba del inversor, pensando que aguas abajo la corriente es alterna. Acá podríamos revisar el circuito, porque, ¿por qué? Porque yo tengo en los parques solares que estoy viendo, utilizan el relé diferencial aguas abajo del breaker general. ¿Ya? Eso yo lo he visto en las instalaciones de los que yo estoy viendo con mis clientes, ¿ya? Y en su estándar, o sea, yo no estoy hablando de un tablero, estoy hablando de más de 100 tableros que hemos estado viendo con clientes, en donde el diferencial, el relé diferencial tipo B va aguas abajo del breaker general. Pero depende de la instalación, porque también he visto que hay clientes que colocan el inversor, o también los variadores de frecuencia, y aguas abajo colocan el diferencial, porque la fuga se da desde el variador de frecuencia hacia abajo. Y ahí el diferencial está óptimo a operar, pero también, y después va la carga, para proteger a la carga. Pero también he visto que hay clientes que lo montan aguas arriba del variador de frecuencia como protección para el diferencial, para que la carga de alguna forma, si detecta fuga, o sea, pasa por el variador y después del variador protege el diferencial, protege todo, tanto el variador como la carga. Entonces, podríamos ver el caso, ¿ya? Porque lo he visto de las tres formas. Así que es como un poco complejo, ¿ya? Pero podemos revisarlo. Podría mandarme un correo, me manda el esquema del diagrama unilineal que tiene y lo podríamos revisar en conjunto, ¿ya? Porque lo he visto de esta forma. Yo creo que va principalmente en el desarrollo de lo que quiero proteger. Porque principalmente, claro, el diferencial está hecho para proteger, en este caso, cuando son tipo B, tipo AC, ya no protege tanto a las personas, protege la carga. Entonces, en este caso es mejor proteger la carga directamente, para que la fuga no suba del diferencial hacia arriba. Muy bien, don Víctor, es eso, que es a criterio un poco, dependiendo de quién hace el proyecto, del criterio no hay algo como que indique claramente cuál es. Pero claro, aquí yo creo que también va más cercano a la carga, principalmente de lo que yo quiero proteger. El tipo AC, en este caso, tenemos disyuntores diferenciales, y acá es donde alguien me preguntó, no me acuerdo el nombre, pero sí que me preguntaron. El disyuntor diferencial tiene varias ventajas. Primero, vamos a ver lo que es. ¿Ya? El interruptor automático es un polo más neutro o tres polos más neutros más el diferencial todo en uno. Permite reducir, y esta es la ventaja, espacios en el tablero. Por ejemplo, yo tengo una instalación en donde tengo un breaker tetrapolar. Ya, por ejemplo. Y adicionalmente tengo que considerar un diferencial tetrapolar para proteger la carga. Y ahí tengo 8 módulos. Incluso si no es tetrapolar, y es tripolar, igual tengo 4, 5, 6, 7 módulos. 7 módulos. Si yo tengo un disyuntor diferencial tetrapolar, solamente voy a ocupar 4 módulos. Y ahora, como se exige el 25% en el espacio de los tableros, que también antes se exigía, pero ahora, por ejemplo, si yo tengo un tablero que tiene varios servicios, clima, fuerza, alumbrado, para cada uno de los circuitos, perdón, de los servicios se considera un 25%. Entonces, realmente es un tema. Entonces, optimiza demasiado el espacio, y en precio es muy similar a comprar los dos separados. Ya optimiza mucho el espacio. Tenemos
optimiza el cableado también, porque obviamente voy a ocupar menos cable también dentro de la instalación. Tenemos bipolares de 6 a 40 amperes en 6 y 10 kilos, tipo C, tetrapolar de 10 a 32, tipo C, y con una sensibilidad de 10, de 30 y de 300 miliamperes. Ok. Por ejemplo, el inverso. Ya, mire, veámoslo en conjunto, don Raimundo. Le pido que me mande un correo. Y ahí le voy a responder para no atrasar, porque estoy como más o menos justo en el tiempo, ¿ya? Pero lo revisamos, ¿ya le parece? Porque veamos, veamos el diagrama, ¿ya? Ya voy a avanzar, ¿ya? En este caso tenemos los tipos, también como les comenté, tenemos disyuntores diferenciales tipo F, en donde en este tipo de circuito también las mismas ventajas y tenemos bipolares de 10 a 40 y la sensibilidad de 30 miliamperes, ¿ya? Perfecto, también tenemos disyuntores diferenciales cajas moldeadas y en este caso es una hasta 250, de 40 a 250 y esto optimiza demasiado. Yo tengo clientes que necesitan a veces un diferencial y dicen, pucha, ya consideremos un relé diferencial, pero en verdad aquí se optimiza mucho costo considerando un disyuntor que tenga el diferencial integrado en el mismo breaker. También lo tenemos. Bien, también tenemos relé diferencial tipo B, el relé diferencial tipo B y el relé diferencial tipo B. Estos son los que más hemos estado utilizando para los proyectos de parques solares, parques fotovoltaicos. Son los relés que más estamos utilizando. ¿Por qué? Porque las fugas son de corriente continua y tenemos en versión de 400 y 630 amperes y dependiendo del toroide que yo seleccione es el tipo a elegir. Ya estos son los que más estamos ocupando. Y también tenemos block diferencial. Estos block diferencial son tipo A y son sumamente interesantes. Estos se conectan directamente al breaker aguas arriba. Entonces, de alguna forma, no hay cableado, no es un diferencial independiente y también estéticamente y en base a seguridad también es mucho mejor. El breaker general va arriba de este y se monta de forma directa y se engrana. Generalmente esto es como por el espacio, porque de alguna forma está el breaker general y también está el block diferencial, se montan de forma horizontal. En el software del XL Pro, que es un software que nosotros tenemos para diseñar tableros, también está incorporado y en verdad quedan mucho mejores los tableros con este tipo de equipos. Ya tenemos block diferencial, que se monta el breaker general, y los relés diferencial tipo B, ¿ya? Se montan a riel DIN y estos tienen, dependiendo de la corriente, llegamos hasta 600 amperes en corriente continua. Bien, y tenemos, este es uno de los relés que más se venden en el mercado y es el relé Sensi, es un relé diferencial que principalmente tenemos desde los 200 amperes hasta los 3780 amperes. Ya acá los conductores van todos dentro del toroide, entonces este es el toroide más el relé y yo aquí puedo seleccionar la sensibilidad que quiero y también sí, la sensibilidad es regulable, ¿ya? Así que este es también dice sensibilidad, sí, es la sensibilidad regulable y el tiempo de apertura también se puede regular. Este es uno de los relés diferenciales que más utilizamos en el mercado cuando las corrientes ya son mayores. Bien, finalmente, ¿cómo mejoramos la seguridad? Ya, y con esto ya cerramos. La seguridad de una persona consiste en evitar que ésta entre en contacto con niveles de tensión peligrosos. Esto lo menciona el RIC 17, el reglamento eléctrico. La seguridad de una persona consiste en evitar que ésta entre en contacto con niveles de tensión peligrosos. Si esto se llegara a producir, la seguridad de una persona dependerá del desempeño del sistema de protecciones con el que cuenta la instalación eléctrica. Entonces, el reglamento puja a que tu instalación, tus protecciones seleccionadas, sean las que protejan la instalación, el cual debe operar de tal manera de evitar cualquier tipo de lesión sobre la persona a fin de garantizar su seguridad e integridad física. Nosotros, como Legrand, promovemos mucho la seguridad en la instalación y de alguna forma nosotros creemos firmemente que no escatimamos en precio con las protecciones a utilizar. Primero, porque es la seguridad de la persona. Segundo,
porque la integridad física de cualquier persona está envuelta en el desarrollo de sus funciones. Entonces, es necesario tener una instalación adecuada y segura para este tipo de instalaciones. Nosotros promovemos mucho la seguridad. Bien, para el caso de instalaciones de potencia instalada mayores a 300 kilowatts o alimentadas por empalmes de media tensión de carácter industrial, comercial, educacional o asistencial o de locales de reuniones de personas, en el ámbito de mantenimiento y operación de las instalaciones eléctricas se deberá implementar un programa de seguridad eléctrica mediante profesionales competentes. De alguna forma, todo lo que es mantenimiento en toda área es necesario implementar un programa de seguridad eléctrica con profesionales competentes. Entonces, ¿cómo mejoramos todo esto? Primero, respetar las normas nacionales, el decreto 8 de instalaciones diferenciales, en este caso el decreto 8 yo hablo de todo el marco del reglamento eléctrico. Las empresas deben desarrollar sus propios estándares de seguridad, es una sugerencia, una recomendación. El reglamento eléctrico también lo avala y puja también a eso. Los estándares deben ser específicos y no genéricos. Muchas veces hay muchos estándares muy abiertos, el se podrá utilizar, no, se deberá es exigencia, se deberá utilizar. Los estándares, bien, se debe inspeccionar su cumplimiento. La idea es que yo sé que acá hay muchos sitios también que realizan esta función, pero la idea es que se inspeccione el cumplimiento de estas acciones. Se debe aumentar la capacitación orientada a la seguridad. Nosotros, si hay clientes que sean de la zona, acá en Antofagasta, pueden invitarnos también a realizar este tipo de acciones, de capacitaciones. Hay muchas capacitaciones que nosotros realizamos. Y finalmente, exigir que todos los materiales cumplan con la norma de fabricación y cuenten con certificación de aprobación. Hay otro mensaje, y con esto cierro ya de lleno, ya me callo, y es que no hay una normativa, no hay una normativa que exija o que prive la venta de materiales eléctricos. No hay ninguna normativa que uno diga que no se puede vender material eléctrico. Pero sí hay una normativa vinculada a la seguridad de las instalaciones. Entonces, muchas veces los equipos que nosotros consideramos, no todo se puede vender, mas no todo se debería instalar. Y ese es el mensaje de esto. De alguna forma, es exigible, es imperativo que ustedes puedan pedir las normas de fabricación de los equipos, sus fichas técnicas, certificados, las procedencias, de alguna forma, de dónde vienen estos equipos, porque el mercado eléctrico en ámbito de seguridad, lo comento, se deteriora demasiado por por distintas competencias que hay en el mercado. Entonces, es bueno de alguna forma que ustedes exijan las normas de fabricación, exijan los dossiers de calidad al momento de tener un tablero eléctrico. Es algo que se puede, se debe y yo creo que es un criterio de seguridad total, porque todos trabajamos con la energía eléctrica. Así que eso, de alguna forma darles las gracias por el tiempo. Me pasé 4 minutos, tengo entendido que tenía hasta las 11:30, me pasé 4 minutos, así que eso. Sí. Gracias, Miguel. Muchas gracias a todos por acompañarnos en el inicio de este ciclo de protecciones eléctricas. Como les decía, no es un webinar aislado, es un webinar que forma parte de un conjunto donde vamos a estar viendo cada tipo de protección eléctrica en detalle, dedicándole 90 minutos para poder hablar, como lo hizo Miguel de forma excelente, de las exigencias normativas del producto en sí, cómo seleccionarlo, su funcionamiento. Así que bueno, Miguel, muchas gracias por tu presentación, por haber contestado todas esas preguntas. Les vamos a dejar el correo de capacitación, ¿cierto?, para que ustedes puedan ahí escribirnos en caso de que haya quedado alguna pregunta sin responder o si quieren hablar directamente con Miguel, ahí les podemos hacer el nexo con él, ya para ver algún proyecto, etcétera. Así que gracias a todos por acompañarnos, que tengan un excelente fin de semana. No se olviden de acompañarnos el próximo viernes a la misma hora, a las 10 de la mañana, para hablar de las protecciones termomagnéticas, pero en su formato modular. Y bueno, seguir acompañándonos viernes a viernes hasta el 1 de agosto.
también, antes de despedirnos y ya dejar que Miguel dé unas últimas palabras, indicarles que hemos dejado una breve encuesta de satisfacción en pantalla y en el chat también para que nos dejen sus comentarios. Ahí vi que muchas personas les gustó mucho la charla y lo escribieron por el chat, así que bueno, agradecemos muchísimo que nos dejen tanto sus comentarios de mejora como sus comentarios buenos, positivos de esta charla en esa encuesta, ya que desde ahí nosotros evaluamos cómo mejorar esta experiencia y ver si vamos también por buen camino. Así que muy, muy agradecidos de que nos puedan dejar ese feedback. Así que, Miguel, te dejo para que te despidas y bueno, estamos listos por acá. Muchas gracias. Gracias, Salva. Bueno, no, gracias a todas las personas que se conectaron. Esto en verdad lo hacemos con harta dedicación. Espero que esto sea bastante constructivo para ustedes. Y eso, disfruten el día, que es día viernes, y darle gracias a todos los oyentes. Que estén muy bien. Gracias. Que estén bien. Gracias. Chao, chao. Gracias, Miguel. Última consultita, vi que nos pedían la grabación, va a quedar disponible en nuestro canal de YouTube, Legrand Chile, así que los invitamos a partir del lunes a que puedan revisarla, y no solo está este ciclo, están todos los que hemos hecho durante este año, así que hay muchísimo contenido para que ustedes puedan ahí revisarlo cuando lo deseen, ¿vale? Así que bueno, gracias a todos, que tengan un excelente fin de semana y los esperamos el próximo viernes. Chao, chao, gracias. Grupo Legrand. Transformamos los espacios habitacionales y de trabajo a través de la gestión de la energía, iluminación y redes digitales. Contamos con una completa oferta para los mercados residencial, terciario e industrial. Un grupo internacional con gran potencial de desarrollo. Productos comercializados en 180 países. Más de 90 oficinas a nivel mundial. Más de 38.000 colaboradores, 172 compañías adquiridas, 29% de crecimiento en ventas de productos conectados. Contamos con 170.000 referencias distribuidas en 81 familias de productos en distintas unidades de negocios. Potencia y distribución de la energía. Infraestructura digital. Canalizaciones para cableado. Componentes de instalación. Series domiciliarias. Sistemas conectados para espacios inteligentes. Control de la iluminación, entre otras. Un componente integral de la estrategia de desarrollo del Grupo Legrand es la responsabilidad social empresarial, que tiene por objeto aportar los medios para lograr un crecimiento rentable y duradero de nuestras actividades empresariales. Para esto nos enfocamos en 3 ejes: compromiso con nuestros colaboradores, ofrecimiento de un ecosistema empresarial a nuestros clientes y proveedores, limitación de nuestro impacto sobre el medio ambiente. El Grupo Legrand en Chile cuenta con una completa red de servicios con el objeto de que la experiencia a través de sus marcas Legrand y Betty Chino sea la mejor, optimizando la especificación e instalación de su portafolio de soluciones. Además, contamos con canales digitales optimizados para nuestros clientes, webinars, videos, cursos en YouTube, cursos e-learning y capacitaciones presenciales, sitios web actualizados con información relevante de nuestros sistemas y productos, aplicación móvil para optimizar el trabajo de nuestros clientes desde sus smartphones. Grupo Legrand. Transformamos los espacios habitacionales y de trabajo a través de la gestión de la energía, iluminación y redes digitales.